En nuestro afán por divulgar la necesidad de conocer los efectos positivos de una buena alimentación que contenga la cantidad suficiente de cada vitamina, así como los grandes riesgos que corremos si no lo hacemos, le ofrecemos esta información sobre los peligros y efectos adversos de la carencia o déficit de cada vitamina. Usted puede comprobar fácilmente si en su alimentación está incluyendo la cantidad suficiente de cada una en sus platos o por el contrario en alguna, varias o todas está por debajo de la CDR, cantidad diaria recomendada, y en qué medida, es decir, saber a qué porcentaje de la cantidad diaria recomendada está llegando. Para que pueda saberlo de una manera rápida y sencilla hemos creado nuestra calculadora de vitaminas, que podrá encontrar en nuestra web vitaminasalimentos.es. Calcularlo a mano con una calculadora convencional es una labor tediosa, por lo que estamos contentos de poder ofrecerle esta herramienta de software en nuestra web, así como muchas otras herramientas e informaciones útiles para su salud. Creemos muy importante conocer tanto los beneficios, como los riesgos de no hacerlo y seguir una alimentación que ignore este dato tan importante. ¿Estoy al menos consumiendo todas las vitaminas en su cantidad necesaria? Empecemos pues por conocer los riesgos y peligros de la carencia o déficit de cada una de ellas. Verá que todas son importantísimas. Si comprende esto, su vida podría dar un giro radical hacia el bienestar físico y emocional. Estos son los peligros de la carencia de cada vitamina. Vitamina A. La carencia de vitamina A afecta fundamentalmente a los ojos, puede llevar a la xeroftalmía, a la queratomalacia y a destruir la córnea y causar ceguera. Además de los ojos, su carencia puede aumentar la mortalidad infantil, sobre todo en niños con sarampión. Su carencia también afecta a las superficies epiteliales causando queratosis folicular y se asocia con el incremento de varios tipos de cáncer, incluido el de colon. La ceguera nocturna suele ser el primer síntoma de su carencia, siguiendo con sequedad de la conjuntiva. El diagnóstico temprano es fundamental ya que los síntomas van empeorando hasta llegar a la ceguera. Su deficiencia también perjudica el sistema inmunitario aumentando la probabilidad de infecciones. Vitamina B1. La carencia de vitamina B1 produce beriberi, llegando a provocar parálisis en las piernas. En alcohólicos produce el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Su deficiencia nos restará energía, pérdida de apetito, apatía y depresión. También puede producir hormigueo o falta de coordinación. La deficiencia de vitamina B1 puede afectar también a sus ojos. Se ha detectado bajo nivel de B1 en los pacientes con glaucoma. Su carencia puede disminuir la agilidad mental. Vitamina B2. La carencia de riboflavina, o vitamina B2, se llama riboflavinosis. Se caracteriza por grietas dolorosas en los labios, queilosis, y en las esquinas de la boca, estomatitis angular. Además, su deficiencia puede producir falta de energía, nerviosismo, depresión, trastornos oculares, dificultad para curar las heridas, inflamación de ojos e incluso cataratas. Vitamina B3. La pelagra, enfermedad de las 3D, dermatitis, diarrea y demencia es causada por carencia de vitamina B3, o niacina. Empieza como problema de la piel y puede continuar empeorando durante años de forma progresiva. También puede causar depresión con gran tendencia al suicidio. Vitamina B5. La carencia de vitamina B5 puede provocar fatiga, dolor de cabeza, insomnio, náuseas, vómitos, adormecimiento y pérdida de la sensibilidad. Indirectamente su carencia puede provocar estrés, infarto y otras enfermedades cardíacas ya que la B5 sintetiza hormonas antiestrés a partir del colesterol, por lo que reduce la cantidad del mismo. Además, al ayudar a la normalización del proceso digestivo, su carencia agrava las úlceras estomacales, la gastritis y otras patologías gástricas. Vitamina B6. Los síntomas del déficit de vitamina B6 suelen ser alteraciones de la piel, dermatitis, de la lengua, glositis, y de la mucosa bucal, estomatitis. Del sistema nervioso, depresión, falta de concentración, bajo estado de ánimo y calambres. También pérdida de apetito, diarrea y vómitos. Vitamina B9. Su carencia durante el embarazo causa anomalías del tubo neural en los recién nacidos provocándoles graves daños como espina bífida. También produce anemia macrocítica. La anemia por carencia de folato, B9, es el segundo tipo de anemia más común, después de la de carencia de hierro. Vitamina B12. Si usted tiene niveles bajos de vitamina B12 por mucho tiempo, puede presentar daño neurológico con estos síntomas.
confusión o demencia en casos graves, depresión, pérdida del equilibrio, entumecimiento y hormigueo de manos y pies. La tenia di Figlio Botrium latem, adquirida por comer pescado crudo o insuficientemente cocido, que vive en el intestino delgado, suele retirar la vitamina B12 de los alimentos de su huésped. Esto produce anemia megaloblástica que se cura con inyecciones de vitamina B12 y con un tratamiento para eliminar la tenia. La carencia se da también en quienes siguen una dieta vegetariana y no consumen suplementos de la misma, ya que no se encuentra en ningún vegetal, causa anemia macrocítica que puede producir síntomas neurológicos. Vitamina C. Es vital no carecer de vitamina C. El escorbuto es la enfermedad más visible de la carencia de vitamina C. Comienza con sangrados en encías y cicatrización lenta de las heridas siguiendo por hemorragias internas, que llevan al final a la muerte. Su deficiencia también retarda la cicatrización y coagulación sanguínea, provoca anemias, arrugas prematuras, debilidad inmunológica, lo que le lleva al contagio continuo de enfermedades, dolores de articulaciones y reblandecimiento óseo, debilidad muscular y cansancio crónico. Dado que es importante para la salud cardíaca, ya que por un lado reduce el colesterol y por otro refuerza las paredes arteriales evitando la adherencia de grasas en los vasos sanguíneos, lo que reduce las posibilidades de sufrir infartos, su déficit le priva de todos esos grandes beneficios. Vitamina D. Su carencia provoca raquitismo en los niños, osteomalacia en adultos y osteoporosis en ancianos. El déficit de vitamina D afecta a los huesos y se manifiesta por cambios en el esqueleto. Vitamina E. Su carencia puede producir pérdida de fertilidad, anemia, distrofia muscular y trastornos neurológicos. Al tener la vitamina E efectos antioxidantes y poder ayudar a prevenir problemas en la vista, su déficit le priva de estos efectos positivos. Vitamina K. La carencia de vitamina K, vitamina conocida como antihemorrágica, se manifiesta con sangrado de nariz y encías. También menstruación abundante, sangre en orina y heces y moretones en la piel por pequeños roces. Es muy importante tratarla en los recién nacidos que presenten sangre en heces, orina y alrededor del cordón umbilical, a veces también intracraneales. Estas hemorragias pueden provocar graves lesiones de por vida e incluso la muerte. Por cierto, su exceso es también muy peligroso en los recién nacidos. En nuestra web, vitaminasalimentos.es, encontrará importantes herramientas e información para lograr una alimentación consciente. Con la calculadora de vitaminas usted selecciona un alimento, teclea los gramos consumidos y obtiene las vitaminas contenidas, así como el porcentaje sobre la CDR, que es la cantidad diaria recomendada para cada una de las vitaminas. La web le ofrece consultas a la base de datos por alimento o por vitamina, es decir, usted elige un alimento y la aplicación le da una ficha con todas las vitaminas que contiene, también con su porcentaje sobre la CDR. También puede consultar por vitamina, usted selecciona una de ellas y obtiene los alimentos ricos en esa vitamina ordenados de mayor a menor con su cantidad de vitamina y su porcentaje sobre la CDR. Además, la web contiene mucha información sobre este apasionante tema, tanto en texto como en audio y vídeo. Visite vitaminasalimentos.es. Muchas gracias por su interés y atención.